Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en estas aguas. Y esto me impacta. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. Si hay una intención con esta serie de ríos en movimiento, la intención de aquello es poder provocar el deseo de nosotros de poder ingresar en ese río de parte de Dios, de ingresar en el mover que Dios tiene para nuestra vida con una intención. La Biblia dice que el que entre en ese río vivirá, que el que entre en ese río hallará sanidad. Y mi intención es explicar lo más que puedan esto y usted pueda prestarme la atención para que tenga cada detalle de cómo conectarse con Dios en ese río y de aquello que provoca este río para nosotros. Ahora, si hay algo que ocurre en nuestra mente, es que muchos de nosotros no dimensionamos lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Porque cuando Dios le habla a una persona, siempre le muestra el final de lo que quiere hacer con esa persona, pero no todo el proceso de lo que va a hacer con esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia entera y lo que hacemos aquí en la iglesia tiene un solo sentido: provocar en nosotros la fe necesaria para creerle a Dios. ¿Cuál es la intención por la que Dios hace que una iglesia se reúna domingo a domingo? ¿Cuál es la intención por la que Dios hace que tú estés en un taller, que escuches una palabra, que vengas a este lugar y escuches un pastor que está allá arriba predicándote una palabra? Tiene una sola intención. Dios lo dijo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la intención de Dios en todo lo que hacemos acá es provocar la fe necesaria para que tú tengas la capacidad de poder salir del problema en el cual te encuentras hoy metido. Porque cuando tú tienes la fe necesaria, también decía el pastor Jorge, tú te lanzas a ese río. Pero cuando no hay confianza en nosotros, es difícil lanzarse a ese río. En lo personal lo digo yo, voy a exponerme un poquito aquí. Cuando yo estaba más muchacho, ¿verdad? Cuando yo tenía 17 años, 18 años, estaba más flaco, ¿no? Tenía más físico. Y yo me lanzaba sin temor a un río. Sabía nadar, tenía la capacidad, tenía todo aquello, tenía lo necesario, tenía la confianza en mí necesaria para decir: yo puedo cruzar ese río. Pero hoy ya, que me veo un poquito más gordito, que sé que no he tenido el físico que tenía ese tiempo, no es que tenga miedo, pero me da como que recelos tirarme a un río donde vea que está demasiado hondo y digo: ¿y cómo, dónde me voy a agarrar y aquello? Y es así mismo que pasa con nuestra vida en la fe. Porque cuando tú tienes la fe necesaria, tú no tienes el temor de lanzarte al río que Dios quiere llevarte, pero cuando no hay la fe necesaria en nosotros, no hay la capacidad, no hay la confianza necesaria de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, nos da temor lanzarnos a ese río, nos da temor hablar, nos da temor dejarnos guiar por Dios. Y el problema de nosotros no es que no tengamos a Dios entonces. El problema es que no estamos fluyendo en el río en el cual Dios nos quiere guiar. Y por eso muchos de nosotros nos terminamos estancando en una ciénaga o en un pantano, como dice también este versículo, que ya lo voy a explicar más. Pero la intención de Dios es que avancemos en todo lo que Él nos está guiando, porque una persona que está en movimiento va a encontrar la sanidad en el camino, pero una persona que se queda estancada, lo único que se va a llenar es de resentimiento y de rechazo, se va a llenar de ese sentimiento de frustración que a veces llega cuando sientes que las cosas no avanzan. Pero entonces es importante entender esto, que todo gran avance primero comienza con un paso. Si tú estás dispuesto a dar ese primer paso, es difícil que vayas a alcanzar grandes metas. Si no estás dispuesto a dar el primer paso, difícilmente conquistas una montaña. Entonces, comenzar a moverse es lo primero que Dios demanda de nosotros. Y Ezequiel, en esta visión, que ya voy hablando más, habla acerca de un río, el cual no lo vio por completo. Si tú lees la Biblia, dice que lo comenzó a ver por inicio y Dios le fue guiando a dar paso a paso para ir entrando en ese río que iba a provocar que hubiera sanidad y que hubiera milagros. ¿Cuál es la intención de este mensaje? Que aquellos que han recibido una palabra de parte de Dios y se sienten que están estancados, hoy puedas tener la confianza y puedas entender que parte del proceso es no saberlo todo, sino creerlo todo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que no es que necesitas saber cómo lo va a hacer Dios, necesitas creer en el Dios que lo va a hacer, porque Él en el camino va a ir abriendo el mar, en el camino va a ir abriendo las puertas, en el camino Él va ordenando lo que es necesario, pero cuando tú estás esperando tener todo completo, difícilmente vamos a comenzar.
En el reino de Dios, escuché esta frase una vez, es diferente a como pasa en lo natural. Cuando uno va a comenzar una carrera, ¿qué se dice? En sus marcas, listo y fuera, ¿verdad? Pero en el reino de Dios es en su marca, fuera y listo. Porque Dios primero te dice, ok, ponte ahí, corre, y después te dice, ya estás listo, te voy preparando en el camino. Pero acá nosotros queremos estar preparados para comenzar algo. No funciona así en la fe, no funciona. Ahora, no hablo de una insensatez, no hablo de una fe insensata, hablo de una fe confiada en el Dios que te está dando la aprobación para hacerlo y que en el camino Él te va a ir perfeccionando para aquello. Entonces, si tú te sientes estancado, mi intención es que puedas comprender que la visión que Dios nos entrega tiene que nacer de la presencia de Él, y que si tú estás en esa visión, no tengas temor en lanzarte en ese río de la fe de Dios, porque Él lo va a hacer con nosotros. Ahora quiero entrar. Ezequiel 47:1 dice lo primero: el hombre me hizo volver. Voy a hacer una historia para que puedan comprender todo el concepto de aquello. En el capítulo de Ezequiel 40, Ezequiel tiene una visión en el templo, dice la historia. Él ve un hombre de bronce, si no me equivoco, dice, parado en la entrada del altar, el cual tenía una cinta para medir, tenía un lazo y otras cosas más. Tenía el personaje ahí, que en teoría es un ángel. Y él ve aquella visión, y la visión lo comienza a llevar a recorrer todo el templo. Comenzó a medir cada cosa. La verdad, yo me leí eso, yo dije, este personaje para mí que era arquitecto, el ángel, porque le gustaba medir. Dice que sacaba una S y medía 3 metros esto, 2 metros lo de allá y lo de acá. Era como ahora nosotros construyendo el templo acá. Todos los días medimos. No sabemos qué vamos a hacer, pero le echamos medición ahí. Aquí hay 2 metros, ¿qué vamos a hacer en este pedazo? No sabemos qué vamos a hacer arriba, pero decimos, tanto mide ese terreno. Tanto mide la parte de arriba, tanto mide la entrada, tanto va a medir la puerta. Pero así estaba el ángel con Ezequiel, lo estaba llevando, medía todo, comenzó a medir la belleza del templo en el cual la gloria de Dios iba a depositarse. Ahora, ese templo no está construido en Jerusalén, y eso fue algo que me dio mucha curiosidad. No es un templo que está en Jerusalén, pero Dios le mostró esa visión a Ezequiel, porque le estaba diciendo que era el templo espiritual en el cual él estaba habitando en esa tierra y en el cual él iba a habitar. Y es muy interesante, hay muchas cosas ahí, pero que podríamos hablarlo en otro mensaje. Pero él avanza en aquello, le da instrucciones, lo demás, y llega a este punto 47, donde el hombre, dice la historia, le muestra el templo, y esto dice: entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado del sur del altar. Y aquí va la primera cosa que me impacta de aquello. Cuando Dios nos entrega una visión, la visión que Dios te da no sale de la sociedad, no sale del pensamiento común, no sale desde nuestras capacidades, sale del templo, de la presencia de Él. Porque cuando lo lleva a Ezequiel a esta visión y le muestra el río, Ezequiel es claro, dice: vi que del templo salía agua hacia la ciudad. Y lo curioso de aquello es que cuando ves las estadísticas del templo, el ángel está enseñando acerca del templo, él le dice que por la puerta del oriente entró Dios y se posicionó en ese lugar para manifestar la gloria de Él en Israel. Y cuando Ezequiel ve esta visión, el río comienza a fluir. Dice claramente: el hombre me hizo volver desde la entrada del templo, entonces vi que de la puerta brotaba agua y corría hacia el oriente. Porque toda visión que Dios planta en nosotros no nace desde nuestro criterio personal o desde nuestra capacidad, nace desde el criterio de Dios y de la visión de Dios. Lo primero que necesitas entender, que cuando la visión viene de Dios, no nace desde tu ambición, nace desde la presencia de Él. Cuando Dios planta algo en nosotros, al cual nos quiere llevar a un río, no van a ser desde tu capacidad o lo que tú crees que puedes hacer o tu deseo de querer alcanzar cosas, sino nace desde la capacidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos enseña algo claro: no es el deseo de crecer, ni el dinero, ni el talento lo que te va a llevar a una visión correcta, sino el deseo de cumplir la voluntad de Dios en tu vida, de hacer lo que Dios quiere hacer con tu vida, de bendecir a alguien más. Porque entonces cuando Ezequiel ve aquel río, no lo vio desde el mercado, no lo vio desde afuera del templo o desde los atrios, lo miró que fluía desde el lugar donde estaba Dios posicionado, hacia el oriente,
Y ese río comenzaba a regarse por todos los lugares. ¿Por qué digo aquello? Porque hay gente que tiene visión. Que tiene planes, pero no tiene visión. Que tiene talentos, pero no tiene la decisión para comenzar a avanzar. Hay gente acá que tiene muchas capacidades, pero sin dirección, y tienen recursos sin propósitos. He ahí el problema entonces. Que cuando tú tienes todo eso, significa que la visión por la cual tú alcanzaste aquello no vino del corazón de Dios, vino desde el deseo de querer tener dinero, recursos y talento. Y no está mal querer tener riqueza. El problema es que cuando tú quieres alcanzarlo a través de aquello, a través de ese lugar, el río que fluye entonces, en el río en el que te metiste, no es un río que va a dar vida, sino es un río que va a traer estancamiento, escasez y a veces ansiedad y depresión. Pero cuando el río fluye de Dios, ese río tiene un propósito: sanar la tierra. Si tú tienes dinero, pero no tiene de propósito tu dinero, tú no estás sanando a nadie. Si tú tienes un talento y no tiene dirección ese talento, tú no estás sanando a nadie. Si tú tienes muchos sueños, muchos planes, pero esos planes no tienen visión de cómo ejecutarse, tú no estás sanando a nadie. Por eso muchos de nosotros nos quedamos estancados, porque tu visión no nació del corazón de Dios. Analizar cuál es la razón por la que tú quieres alcanzar cosas es muy importante. Porque la motivación para poder avanzar en el camino siempre va a estar desde donde nació aquel deseo. Y si tu motivación solamente fue dinero al ponerte, por ejemplo, un negocio, a los 2 meses tú vas a cerrar ese lugar. Porque te vas a dar cuenta que el dinero no alcanza, que necesitas invertir, que lo aquí, lo allá, y fallaste. Si tu motivación de comenzar un matrimonio simplemente fue el hecho de que alguien te lavara la ropa, eso no voy a decir, no. Que alguien te hiciera todo. Cuando llegas a ese punto te vas a dar cuenta que no era la motivación correcta para comenzar un matrimonio, por eso paga una lavandería y ya está. Y entonces te estancas en el matrimonio y el agua estancada comienza a generar muerte. Entonces, entender la decisión, la razón por la cual tú empiezas algo es muy importante para que comprendas desde dónde está naciendo esa visión. Desde tu corazón o desde la presencia de Dios, desde la voluntad de Él o desde nuestra capacidad. Para hacer dinero es necesario tener talento, pero para sostenerlo es necesario tener visión. Para comenzar algo es necesario solamente tener el primer paso, pero para sostenerlo necesitas visión. Comenzamos, por ejemplo, aquello, nos estresa. ¿Dónde está Eduardo? Se me perdió Eduardo. Es estresante construir. Es estresante hacer muchas cosas, pero hay una visión que nos dice avancemos. Sigamos, continuemos. Porque el primer paso es sencillo, tumbar la pared no fue tan complicado. O bueno, sí fue complicado. Pero seguir en la construcción, seguir en el proceso es lo complicado. Mantenerlo es lo complicado. Seguir es complicado. Casarse no es complicado. ¿Cuánto vale 60, 70 dólares en el registro civil? Ya creo que subió como 80, ¿verdad? 80 dólares. Una semana de trabajo, ponle a aquellos que es más complicado, un mes ahorrando. Y te casaste, pero mantener un matrimonio no es fácil. Es que comenzar algo no es lo complicado, sostenerlo es complicado. Por eso es importante entender que si no tienes una visión que nace del corazón de Dios, para poder comenzar aquello, difícilmente vas a poder fluir en ese río en el cual Dios nos quiere llevar. Entonces, es importante entender que aún la casa tiene una visión, y eso quiero hablarlo también con mi iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Como iglesia tenemos una estructura, tenemos una visión, porque es la manera en la que tú sostienes tu grupo de amistad, la manera que la iglesia se puede sostener. Por eso el fracaso de una iglesia no tiene que ver solamente con el pastor o con la persona que está al frente, tiene que ver con un equipo completo. Tiene que ver con todos nosotros, con cada uno de nosotros que decimos amar a Dios. ¿Cuál es el río en el que nosotros fluimos? Grupo de amistad, encuentros, academia de liderazgo y discipulado. Si usted no se mete en ese río, difícilmente se va a poder mantener en la visión. Si usted no mete a sus discípulos en ese río, difícilmente va a poder mantener en la visión. Lo primero es un grupo de amistad. Los grupos de amistad son subestimados en realidad. Y creo yo que los subestimamos porque a veces creemos que sabemos mucho, o a veces creemos que no es necesario aquello. Pero recalco lo que dije al inicio, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios.
Y cada vez que estás en un grupo de amistad, tú oyes una palabra de parte de Dios que te ayuda a avanzar, a crecer. Entonces, un grupo de amistad es el primer paso para entrar en el río. Si no estás en un grupo de amistad, difícilmente vas a querer ir a un encuentro. Y aquellos que ya hemos vivido un encuentro, es el segundo paso. Comenzaste a entrar en aquello, estás en el encuentro, pero lo que sigue después de eso es comenzar a entrar en las academias de liderazgo. Si tú no entras en una academia de liderazgo, ¿cómo está fundamentada tu fe entonces? ¿Cuáles son las raíces de tu fe? Te preguntan acerca de, bueno, ¿y tú por qué vas a Iglesia Inspira? Ah, es que me caen bien, son chéveres. Eso no es raíz de fe. Porque el día de mañana el pastor Jorge, que te cae chévere hoy día, ya no te cae chévere y soltaste la visión. Entonces, tu motivación para comenzar a seguir a Jesús, comenzar a caminar en la visión, no fue la motivación correcta. No nació desde el corazón de Dios, sino nació desde tus sentimientos y tus emociones. Pero entonces, si quieres entrar en un río, métete en ese proceso del río que tenemos como iglesia. Grupo de amistad, encuentro, academia de liderazgo y discipulado. Entonces esas cosas comienzan a hacer que el río fluya en nuestro corazón. ¿Cómo se llama? Efectos especiales. Ahora, la Biblia entonces dice que lo primero que necesitamos entender, no, la visión nace desde la presencia de Dios y no desde nuestra ambición o desde nuestra emoción. Pero lo segundo que después viene Ezequiel, comienza avanzando y dice, Ezequiel 47:2, dice, luego me hizo salir del terreno del templo. Presten atención a esto. Por la puerta norte. Y aquí, un pequeño chorro de agua brotaba del lado sur de la entrada. Ezequiel comienza viendo que la visión comenzó en el templo. Él estaba en el templo. En ese lugar Dios le da la visión acerca del río que iba a fluir sobre Israel y que iba a sanar. Pero después lo lleva fuera del templo y le comienza a mostrar algo pequeño. Él no habla de un río. Primero habla acerca de un chorro. Y ahí el primer problema de nosotros cuando Dios quiere hacer algo con nuestra vida, porque subestimamos las pequeñas cosas y les llamamos insignificantes. Pero cuando Dios pone una palabra en tu corazón, eso ya comenzó a ser un río en tu vida. El problema es que tú subestimas esa palabra. Que Dios te haya hablado hoy, que venga alguien ore por tu vida, ya empezó Dios con algo pequeño. Pero es que el problema es que tú quieres que sea Benny Hinn el que venga a hablarte, ¿verdad? Y es que las cosas grandes nunca comenzaron grandes. Siempre comenzaron pequeñas. Yo me sorprendo con mi tercera hija que voy a tener, ¿verdad? Porque yo le digo, tan chiquito es eso. Y un día vas a ser tan grande como la otra que anda por ahí, Hannah. ¿Cómo entra en esa barriga? Pero todo comienza desde siendo pequeño. Nada comienza siendo grande. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Es que queremos que las cosas ya estén grandes, del tamaño en el cual tú ya creas que es suficiente para ti. Pero todo comienza desde la primera transmisión, Gaby. Ahí comienza. Son cosas pequeñas. Uno espera que fuera Carlos Erazo el que te llamara por una transmisión, ¿verdad? Quiere que sea grande, pero comienzan con cosas pequeñas. Yo no comencé desde aquí, yo comencé desde abajo, desde un campamento, desde un lugar en el cual nadie me conocía. Comencé a conocer a Dios, caminar, avanzar y crecer. Dejé formar mi corazón, comencé a creerle a Dios y entonces me metí en ese río de parte de Dios y las cosas fueron avanzando. Yo sé que hay mucho más todavía, pero yo creo que hasta ahora no me voy por los tobillos de Dios. Porque ya voy a explicar algo también acerca de aquello. Yo creo que hoy voy por los tobillos nomás de Dios y hay mucho todavía que avanzar, pero si hay algo que Dios demanda es que aún en lo pequeño mi obediencia comienza a crecer. Porque si en lo pequeño yo no soy obediente, difícilmente tú vas a hacer en las cosas grandes. Si él subestimaba el chorro de agua, difícilmente iba a poder ver el río que Dios le quería mostrar. Entonces, señores, subestimar lo pequeño es el problema de nosotros cuando queremos entrar en el río de Dios. Una idea, un negocio comenzó siendo una idea, un ministerio primero fue una necesidad en el corazón y un llamado comienza con una inquietud dentro de nosotros. Entonces, si hoy hay una inquietud dentro tuya, ya es un chorro que Dios está poniendo dentro tuyo, pero el problema es que lo ignoras. El problema es que lo ignoras. Hay un negocio, Dios ya plantó una idea en ti, pero tú subestimas esa idea. Y por eso entonces el río no contemplas
la grandeza del río en el cual Dios te quiere meter o al que te quiere llevar, porque no comienzas a valorar lo pequeño que Él pone en nosotros. Dios ama, comenzar en lo pequeño para terminar en las cosas grandes, porque lo pequeño prueba tu corazón, forma tu carácter y fortalece tu fe. Esas cosas pequeñas prueban en realidad nuestro carácter. Cualquiera está dispuesto a ir a orar cuando te llamen a un... Imagínate que estuvieras en el Estadio Modelo y te llamen por ir a orar allá en el Estadio Modelo y pararte ahí en las multitudes y orar. Cualquiera está dispuesto. Pero que te llamen para ir a, yo qué sé, el suburbio, póngale un lugar alejado, vía Daule, a orar por una mujer que está enferma. Esas cosas pequeñas las subestimamos. Pero en esas Dios prueba nuestro carácter, fortalece nuestra fe. Ahí está tu verdadero carácter, ahí entiendes la verdadera motivación de tu visión, la verdadera motivación de lo que Dios quiere hacer contigo. No es lo mismo atender a Novoa que llegue yo al día de mañana y te pida que me atiendas en tu negocio, ¿verdad? Entonces, como tú mires cómo atiendes al grande y cómo atiendes al pequeño, ahí te das cuenta dónde está tu carácter y cómo está formado aquello. Ahí donde nosotros necesitamos comenzar a ver que en esas cosas pequeñas comienzan. Y eso va para los matrimonios también. Tú esperas que tu esposo sea el mejor hombre, pero hoy no atiendes a ese hombre que tú elegiste en el altar. Tú lo elegiste. Siempre le digo esto a los matrimonios, ¿verdad? El día que tú te casas, la persona que elegiste en el altar, esa es la persona que vas a tener toda tu vida. De ahí, si esa persona mejora, gloria a Dios, Señor, gracias, porque las cosas avanzaron. Pero si no, a esa persona parada en el altar, con todas sus imperfecciones, sus debilidades, con todas sus necesidades y escasez, fue a la que tú le juraste amor eterno. Entonces, tú no puedes exigir, no puedes esperar menos, eso sí no. Pero más allá de eso, lo único que le puedes exigir es a Dios. Dile, Señor, cambia el corazón de ese hombre, transforma a ese hombre, porque tú decidiste. Tú decidiste. Ahora, ¿por qué? No hablo acerca de comodidad, que aquí no va a salir un hombre y aquí mañana va a decir, sí me recibió, ahora yo me quedo aquí. Así. El pastor lo dijo. Te la aguantas ahora. Porque el amor nos lleva a cambiar. Y eso sí le puedes exigir. Porque si algo le juraste en ese lugar, fue amor. Si algo le recibiste en ese lugar, o la razón por la que te casaste, fue por amor. Entonces, si tú le puedes exigir algo, es que te ame. Y cuando una persona ama, nunca vas a estar quieto. Es difícil que te quedes estancado en el mismo lugar. Siempre vas a querer mejorar, avanzar, hacer las cosas mejores. Pero mi punto acá es que tú no puedes subestimar eso que iniciaste, lo pequeño que comenzaste, porque ese hombre o esa mujer se puede convertir en alguien grande, en alguien de bendición para tu vida. Pero si estás esperando que se convierta en esa persona para servirle el mejor plato de comida, pero hoy que es un hombre el cual tú no lo quieres mucho, le sirves el peor plato de comida, tú no valoras lo que tienes en tu mano. Y como no valoras lo pequeño, por eso no crece. Es importante poder comprender que entonces Ezequiel habla y dice, me sacó del terreno, vi un pequeño chorro que brotaba por el lado del sur de la entrada. Habla acerca de lo pequeño. Cuando Dios pone una palabra dentro de ti, es una semilla que crea un propósito. Pero si desprecias el inicio, no verás el fruto de parte de Dios. Si desprecias cómo comenzaste hoy, la visión que Dios pone en tu corazón, no verás el fruto que Él quiere hacer con tu vida. Continuamos, avanzamos con Ezequiel mismo, ¿no? Entonces Ezequiel dice que vio un chorro y comienza Ezequiel 47:3-5 y ahí comienza a hablar acerca del río y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora, esto es interesante porque uno lo lee así, ¿verdad? Y uno imagina ¿cómo lo explico? Imagina el ángel aquí, midió un poco y uno dice, wow, ya caminé, el agua está aquí. Midió otro y dice, wow, está hasta las rodillas. Midió el otro, wow, está hasta acá arriba. Y midió el otro y dijo, ya no puedo nadar. Pero no es así como pasó. O sea, él habla que midió 1000 codos. ¿Sabes cuánto es la distancia de 1000 codos? Es 450 metros, es medio kilómetro.
O sea, él lo hizo caminar medio kilómetro para comenzar a entrar al siguiente nivel. Se oye bonito porque uno dice, wow, Dios me va a llevar de nivel en nivel, pero en nivel hay un proceso de camino. Para llegar al otro nivel, él no es que hoy entraste en esta etapa y ya mañana estoy en los tobillos y paz, mañana estoy en los lomos y paz, mañana ya estoy nadando en el río. No. Habla de tiempo. ¿Tú te imaginas a Ezequiel diciendo 450 metros? ¿Quién camina rápido? La velocidad más rápida puede ser imaginando que Ezequiel corría. Bajito, si tiraron esos 450 metros, una hora. 30 minutos ya. Póngale que él tenía buen físico. Corriendo, porque caminando mínimo se tira unos 15 minutos, unos 30, 45 minutos. Estamos hablando que en esa visión de Ezequiel, él caminó casi 2 kilómetros. Se tiró un 2K pues ya. Y suena bonito aquello, pero es que ahí es donde quiero entrar lo primero, que la visión se revela mientras nosotros caminamos, no mientras esperas en el lugar. Porque si Ezequiel no hubiera decidido caminar, no hubiera visto el río de Dios. Se hubiera quedado simplemente con el agua hasta los tobillos y hubiera dicho, bueno, aquí ya no camino más. Y ahí el problema de nosotros, nos quedamos estancados en aquel lugar. Porque si algo Dios quería mostrar en esto, es que Dios no solamente, cada codo, cada mil, hablaba acerca de tobillos, rodillas, lomos, hasta no cruzar. Esto significa que Dios no te revela al principio cómo tú vas a todo el proceso. Él solamente te hace caminar. ¿Por qué? Esto sí me pega mucho de parte de Dios. Cuando tú ves en la Biblia, procede hace un momento, que Dios le hablaba a los hombres de Dios, les mostraba al final no el proceso. Porque el proceso no es fácil, pero cuando vas caminando entiendes el proceso. Si yo hoy te digo todo lo que tuve que soltar para llegar aquí, muchos de ustedes dirían, no, el pastor estaba medio loco. Pero el que va caminando entiende lo que tiene que soltar. No es lo mismo. Hoy tú vamos, hoy día yo te digo, mira, vamos a ir a tal lugar. Y la mentalidad de nosotros es, bueno, hay que llevar ropa, hay que llevar esto. Imagínate que le diga, vamos a subir una montaña hoy día, vamos muchachos a subir. Y uno está pensando en la comodidad, tengo que llevar el celular, tengo que llevar agua, tengo que llevarlo aquí. Pero a medio camino tú sueltas el agua porque ya te pesa. Ahora, el que está abajo no entiende por qué el de arriba soltó el agua. Uno lo comienza a jugar y dice, oye, pero yo más agua que quisiera antes allá arriba. Pero el que está allá arriba ya entiende que tiene que soltar algo. Por eso es que en el camino tú entiendes que es soltar. Por eso Dios te da un destino, te da un lugar y en el camino te va guiando y te va mostrando paso a paso esta etapa. Porque si te lo muestra todo, tú dices, ya no voy, Señor. Hasta aquí nomás, no caminemos. Nos quedamos aquí, ya nadie avanza. Dios pone un hambre en nuestro corazón, nos hace caminar hacia ese lugar. El camino no es fácil, caminar no es fácil, peor un kilómetro y medio, no es fácil aquello. Pero si algo Dios hace es que en medio de aquello nos muestra primero obediencia, nos muestra perseverancia y va desarrollando nuestra fe para poder entrar a ese río de parte de Dios. Entonces, señores, si tú hoy te sientes estancado, pregúntate si sigues caminando o ya te quedaste ahí. Pregúntate si en el camino estás soltando lo que es necesario. Yo no sé con qué comenzó Ezequiel. Imagínate que comenzó con una maletita o algo, o con estas, ¿cómo se llaman estas? Se me fue el cántaro que cargaba. No es cántaro, estas. Sí, pero tiene un nombre. Esos odres que se guindaban aquí, él cargaba su odre, llevaba su agua y lo demás. Pero tú te imaginas que cuando ya estaba llegando a la mitad, ya eso ya no lo podía cargar. Ya Dios, es más, él aclara, aquí no se podía cruzar si no era nado. Ya ahí te da a entender que si necesitas nadar, uno se saca los zapatos, se saca lo que pesa, se saca todo lo aquello, porque para nadar no vas a llevar peso. Uno dice, entre más ligero, mejor. Entonces, Ezequiel está mostrando que en el proceso en el que Dios lo llevó a entrar a ese río, cada etapa quizás iba soltando algo. Cada temporada de su vida tenía que ir soltando algo. La pregunta es, ¿de verdad tú estás soltando cosas en la visión que Dios está llevando? ¿O te quedaste estancado y cómodo en aquel lugar? ¿De verdad estás caminando aquello? Porque el ángel le dijo, ok, midió 500 metros y le dijo, camina. Él lo aclara, me hizo caminar en las aguas hasta los tobillos. O sea, el ángel no le dijo, quédate aquí, voy a ir haciendo crecer el agua. No te preocupes, no te muevas y las cosas van a avanzar. No, señores, que cuando tú comienzas un negocio, si tú no tienes la capacidad de caminar y avanzar en medio de la situación difícil, eso se cae.
Cuando tú comienzas un matrimonio y tú no tienes la capacidad de ir soltando en el camino el orgullo, el resentimiento, la capacidad de perdonar y enseñando que eso se cae. Cuando tú no tienes la capacidad en el ministerio de ir entendiendo que Dios te va a demandar cada vez más y hay cosas que para otros serán insignificantes, pero para ti en el camino son necesarias soltarlas, eso se cae. Eso se cae. Ezequiel llegó a ese río porque comenzó a soltar lo que debía soltar en el camino. Esto significa que Dios, como dije hace un momento, no nos revela el principio, porque si no nos frustraríamos, nos asustaríamos, muchos nos llenaríamos a todo orgullo. Dios no le mostró la tierra prometida, pero no el desierto. A Josué le habló de sueños y de posición, pero no le habló de traición de los hermanos. A Pedro le dijo acerca de que iba a ser el que tomara las llaves del reino, pero no le habló que también iba a morir en la cruz. Y que patas arriba todavía. No le habló acerca de aquello. No le mostró esa parte a Pedro. Ahora, el sueño de Dios es grande para nosotros. Pregúntate de verdad si en el camino tú vas a querer soportar lo que Dios quiere hacer. Porque nos gusta pedirle a Dios un matrimonio conforme a su voluntad. Nos gusta pedirle a Dios, Señor, haz un negocio conforme a tu voluntad. Hazme crecer en el ministerio conforme a tu voluntad. Pero que la voluntad de Dios en el camino te va a ir haciendo perder cosas que estás llevando de manera innecesaria, el orgullo, el ego, el resentimiento, todo aquello que a veces nos cuesta, aún nuestra confianza la va a hacer doblegar para poder entender si de verdad confiamos en Él. Moisés en el camino, en el desierto, tuvo que confiar de verdad en Dios para que abriera el mar, porque estaba entre el mar y los egipcios que venían atrás. Era una de dos, o morimos cruzando el mar con Dios, o morimos acá estancados. Él decidió de manera sabia, dijo, avancemos, que Dios tiene algo que hacer. Porque la obediencia activa la revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si él no hubiera obedecido al ángel de que tenía que caminar, no hubiera visto el siguiente nivel en su vida. Si él se hubiera quedado cómodo en un nivel, no hubiera visto lo siguiente. Hoy tú ves tu matrimonio, este es el primer nivel, quizás tú dices, ya estoy en la casa, ya mi esposa viene a la iglesia y venimos juntos a iglesia. Ok, eso solamente los tobillos, pero si tú te quedas estancado ahí, el río de Dios no va a fluir por tu casa. Lo siguiente es, Señor, vámonos al encuentro, mi esposa ya está aquí, pastor, ¿cuándo lo envío? Vamos a aquello, necesito sanar el corazón de mi esposa, ¿cuándo podemos hacer aquello? Lo tercero, ya fuimos al encuentro, vamos al liderazgo, quiero que ella aprenda, quiero aprender con ella, quiero formar mis bases en la iglesia, quiero formar mis bases en el evangelio para que encuentre un cambio real. Pero si te quedas estancado, si la obediencia no está en ti, no va a haber la revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora avanzamos. ¿Cuál es entonces el peligro de quedarse estancado? Y aquí viene lo que es hace un momento. Ezequiel 47:8 da dos cosas. Después de que habla acerca de que lo llevó al río y que tenía que cruzar a nado, en el capítulo 8 dice esto, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arag y entrarán al mar Mediterráneo o el mar Muerto, en otras traducciones, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. O sea, hablaba de que esas aguas, ese movimiento en nuestra vida iba a traer sanidad a las aguas. Pero en el capítulo 11, porque ahí le explica lo que dije hace un momento, que cada persona que entrara ahí tendría sanidad y sería restaurado. Pero en el capítulo 11 dice, pero sus pantanos y sus lagunas o ciénagas no serán sanadas. O sea, él explica que donde fluye el agua, todo eso va a ser sano. Pero donde se estanque, ahí no habrá sanidad. Donde las cosas se están moviendo, Dios va a sanar. Hoy quizás lo veas muy complicado, pero Dios va a sanar. Pero si te quedas estancado, lo único que va a pasar ahí es que el estancamiento va a traer pudrimiento espiritual a nuestra vida. Necesitas moverte. No puedes quedarte estancado. Si hoy tú sientes que tu negocio se estancó, no puedes dejarlo ahí estancado. Necesitas moverte en fe con Dios. Si hoy tú sientes como tu matrimonio está estancado en una etapa de la vida y se quedaron en el resentimiento y en eso, y de ahí no sale, necesitas moverte, porque si dejas estancado eso se va a dañar, se va a terminar pudriendo, dice la Biblia. Pero si tú comienzas a moverlo,
comienzas a provocar el movimiento, Dios va a sanar ese matrimonio. Por eso es que yo digo a las personas que a veces ven un problema y dicen, no, es que ya no hay solución a aquello. No, no, sí hay. Si te mueves, hay solución. Lo que Dios espera de nosotros es movimiento. Entonces Él sana a aquel lugar donde hay un movimiento, donde algo está pasando, donde algo se está provocando. ¿Por qué? Porque el movimiento habla de fe. El movimiento habla de fe. Yo le explicaba antes a una hermana, estábamos conversando ahí. Y en la historia de la Biblia, los milagros que tú ves ahí, solo hay un milagro en el cual la gente llevó a alguien delante de Dios para que fuera sano. Y a ese milagro muchos nos basamos. Es que la fe de mi amigo me puede salvar. Es que la oración de tal persona me puede ayudar. Porque el milagro que ocurre ahí es acerca del paralítico y 4 amigos lo llevaron y lo metieron por el techo delante de Jesús. Pero el resto de milagros, todos hablan de voluntad. Cada uno se acercaba y le gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. O Jesús se acercaba y les hacía una pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero. O sea, hablaba de rendir voluntad, de movimiento, de provocar algo, de decir quiero. Ahora, pero el error de nosotros es creer que este paralítico fue sano solamente por la fe de los 4 amigos. Seamos sinceros. Imagínense en un escenario, paralítico, Dani. Y yo te diga, mira, ya hay alguien que provoca milagros. Y tú dices, ok, lléveme. Hasta ahí todos, para experimentar, vamos. Pero que te cierren la puerta. Entonces tus amigos te dicen, mira, hay una opción. Te metemos por el techo. Ya, yo no me debo meter. No. Y si me caigo, encima que estoy paralítico y me rompo la cabeza. No. O sea, si ese paralítico no hubiera tenido voluntad, esos amigos no lo suben. Porque le hubiera dicho, no, a mí no me subas. Mi esposa no sube. No, me caigo, dice. No, yo me voy a caer ahí. Me van a caer, me van a soltar. Peor todavía, no. Aquí nomás déjenme, ya. Pero este paralítico sí tuvo voluntad. Habla de movimiento. No se podía mover, alguien más lo movió, pero él tuvo la decisión de moverse, porque el movimiento, recalco, no comienza en lo que tú puedas hacer en las capacidades, comienza desde la voluntad de nosotros de querer rendirla, de comenzar a hacer algo. Porque tú dices, ¿qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo provocar ahorita? Si ya llego, hay pelea, hay estancamiento, en eso lo acá. Orar es movimiento, sino que tú lo subestimas, porque habla de voluntad. Orar habla de voluntad, ¿verdad? Habla de rendir tu voluntad. No es algo como que muy visual, pero habla de voluntad. Porque orar, levantarte a las 4 de la madrugada para orar, que Dios haga algo, ya habla de voluntad rendida delante de Dios, buscando que Él haga algo en tu casa. Entonces este paralítico tenía la voluntad. Y ahí el punto, Dios sana lo que está en movimiento, pero lo que está estancado es claro, los pantanos y las ciénagas, donde el agua se estanca, ahí no hay milagro. Y también habla entonces acerca de nosotros como iglesia, señores, si nosotros no nos movemos a guiar lo que Dios está haciendo fluir sobre nuestra vida, eso se va a estancar y va a traer frustración, religiosidad y va a traer estancamiento en nuestra vida. Pero si tú comienzas a soltar lo que hoy Dios pone sobre nuestra vida, eso va a seguir fluyendo y no va a dejar de cesar. Donde hay agua fluyendo, hay vida, pero donde hay agua estancada, lo único que puede provocar esa agua estancada es muerte. Si tu ministerio, si tu talento, si tu don lo estancas, entonces eso lo único que va a traer a tu vida es frustración y religiosidad. Pero cuando tú haces que esa fe esté en movimiento, vas a orar por alguien, vas a predicar a alguien, vas a tal lugar, estás orando por aquello, tú estás teniendo una fe en movimiento y esa fe en movimiento, tarde o temprano, va a sanar tu corazón. Va a traer sanidad a los tuyos, va a traer una respuesta a los tuyos. Muchos de nosotros estamos parados sobre la oración de alguien que en algún tiempo oraba por nuestra vida y que se movía con fe. Alguna abuelita, algún familiar, tío, hermano que te quería mucho y oraba por ti. Y tú dices, ay, que estoy aquí por la gloria de Dios. No, es la promesa del movimiento de esa persona que trajo sanidad sobre su familia. Está trayendo una redención en su casa. O sea, no llegaste a ese lugar porque fuiste el más chévere aquí. No, hubo movimiento. Alguien oró por ti. Si tú dices, bueno, yo no tuve ni abuelita, ni papá, ni nadie que orara por mí. Hubo un Jesús que murió en la cruz para que tú entraras en ese río. Y por ese Jesús es que hoy tú y yo estamos en ese lugar. Porque alguien provocó un movimiento en el cielo. 400 años de silencio. Nadie se movía, estancado el pueblo de Israel. Ya no había nada que hacer. Y apareció en el escenario un hombre y dijo, aquí ya no.
Se acabó la religiosidad, se acabó el estancamiento, se acabó eso que está provocando muerte hacia la gente en vez de conexión con Dios y provocó movimiento y eso hizo que tú y yo hoy estemos aquí. Entonces, si no nos movemos, lo único que va a traer aquello es estancamiento. Y termino con esto. Si hay algo que Dios nos entregó, fue una llave de oportunidades. Tu talento, tu recurso, tu capacidad son llaves para abrir puertas. Pero el problema es que para abrir esas puertas, que Dios no le entrega una llave a alguien egoísta, sino a alguien que tiene esa capacidad de poder abrir puertas a otras personas. Ahora, ¿qué es lo bueno de abrir puertas? Que el primero en cruzar tienes que ser tú. Entonces, si tú quieres ver la bendición de parte de Dios, ten tu corazón dispuesto a abrir puertas. Ezequiel le dijo, todo aquel que entre en ese río será sano. Si Ezequiel no hubiera caminado hasta los tobillos, si Ezequiel no hubiera caminado hasta los lomos, si Ezequiel no se hubiera pegado a esos 2K, el pueblo no hubiera visto o no hubiera tenido ese río que traía sanidad sobre ellos. Ezequiel estableció un parámetro en ellos. A Ezequiel Dios le da todas las instrucciones acerca del templo, de lo que Dios espera de los sacerdotes, de lo que Dios espera de ellos, de lo que Dios espera del pueblo. Habla acerca de aquello, les muestra que ese río fluirá y donde haya eso va a haber vida. Él le muestra la visión y entonces dice Ezequiel, veía como donde había sequedad, los árboles tenían frutas, aquello comenzaba a reverdecer. Habla de impacto de lo que Ezequiel hacía. Entonces, si tú te quedas estancado, y el problema es que muchos de nosotros nos enamoramos de la llave, porque la llave, como dije, es el dinero, es el talento, es la capacidad que Dios te da. Pero si tú no estás dispuesto a caminar con esa llave hasta esa puerta, que es Cristo, para que alguien más entre por esa puerta, difícilmente tú vas a poder ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Necesitas moverte, necesitas tener esa capacidad de decir, tengo que entrar en ese movimiento de parte de Dios. Entonces, el problema no es que el río no esté fluyendo. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos en la orilla nada más. Y hasta ahí quedaste. El río de Dios está fluyendo en ese lugar. Y para que una iglesia comience a alcanzar ese río, no demanda de una persona, demanda de un cuerpo. Habla de un cuerpo. Hay líderes aquí y hay algunos que están entrando en ese río. Pero si no entramos como iglesia completo, y difícilmente vamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entrará uno y ese que entra en el río comenzará a ser sano, porque la Biblia es clara, el que entre en este río hallará sanidad. Decides tú si quieres encontrar la sanidad, quieres encontrar restauración, quieres encontrar lo que Dios quiere para tu vida. Entonces Dios no demanda de una iglesia que solamente busque un avivamiento, demanda de una iglesia que sea avivamiento. Dios no busca de una iglesia que quiera buscar la manifestación, sino que manifieste lo que Dios ya nos está entregando. Entonces, Iglesia Inspira, si usted no entra en ese río, se va a quedar estancado. Se va a quedar estancado. Y si hay algo que anhelamos, de verdad como pastores, como líderes, si la intención por la que hacemos iglesia tiene que ver con que usted y yo podamos movernos en ese río, podamos alcanzar la meta que Dios tiene para nuestra vida, podamos encontrar aquello. A veces me da, yo diría tristeza desde mi corazón, cuando alguien me dice es que estoy pasando ese problema, me quedé estancado. Yo te puedo entender y te puedo decir sí, te entiendo aquello. Pero cuando vas a la Biblia habla acerca de alguien que se mueve. Entonces cuando yo veo a alguien que me habla acerca de eso, pero veo un movimiento en esa persona, yo digo, tranquilo, Dios va a hacer algo en tu vida. Pero cuando yo veo a alguien que me habla de aquello y no hay movimiento en su vida, me da tristeza, porque al final la Biblia es clara, no hallará sanidad. Entonces mi intención es que usted haya sanidad con este mensaje, que usted se meta en ese río y lo que está estancado hoy va a comenzar a tener vida, si usted se comienza a tener la fe necesaria para moverse en ese río de parte de Dios.